Hola, soy Valvanera de Puntual Mandanza. Quiero venir hasta este espacio social de encuentro para hablar un poquito sobre la festividad del equinoccio que estamos a punto de celebrar mañana. El equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Yo os hablo del equinoccio de otoño en el norte, en el hemisferio norte, porque bueno, es desde donde yo estoy, y aquí vamos a celebrar la festividad de Mabón, que es una fiesta muy bonita, donde bueno, inaugura el espacio solar de Libra, porque bueno, el equinoccio siempre llega en el grado cero. Cuando el sol entra en el grado cero de Libra, pues ahí es donde se produce el equinoccio. El equinoccio como os he dicho, de otoño para el norte y de primavera para el sur. Nosotros aquí ya en el hemisferio norte estamos ya colocándonos nuestras ropas de invierno. Yo me he puesto un atrecho ahí de festividad para hablar sobre esta fiesta que me encanta, esta fiesta de la rueda de Ana, o de la rueda de Mari, o de la rueda de Gaia, o de la rueda de Avalon. Hay muchas formas de llamarlas. Pero siempre celebran las mismas festividades, son los solsticios y los equinoccios y la fiesta entre medias. Y lo que ocurre es que la Tierra va cambiando de energía y nosotros junto con ella, y a cada una de estas energías se le identifica, porque es muy diferente, ¿verdad? No tiene nada que ver pues el equinoccio de primavera con el equinoccio de otoño. Y bueno, cada parte de esta rueda de la Tierra es completamente diferente, y entonces nos sincronizamos energéticamente con esa festividad. Y bueno, esta es una manera de alinearnos con la inteligencia de la naturaleza y adecuarnos al tiempo que uno está viviendo, ¿no? Esta festividad del equinoccio de otoño, como os digo, es un tiempo de agradecer. Se le llama también la segunda cosecha, y comienza en el hemisferio norte cuando el sol entra en el grado cero de Libra. Es el día mañana, el día 23. Entonces, bueno, aquí tenemos que las diosas a las que está, digamos, vinculada esta festividad y esta energía de Mabón son a todas las diosas de la tierra, ¿no? Y a todas las diosas con el arquetipo de la hechicera. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Me gusta mucho siempre hablar un poquito de estas festividades para que nos demos cuenta de que son festividades que se han celebrado desde los tiempos inmemorables de esta humanidad, y se siguen celebrando, aunque ahora pues se llaman de otras maneras, o hay otros rituales que se hacen, pero la energía que está de fondo y la fiesta que se vienen celebrando siempre es la misma, y esto me encanta, ¿no? Porque es como también una forma de darnos cuenta de que estamos completamente vinculadas a todo lo ancestral y a nuestros ancestros. Y también digamos que celebrar y ritualizar estas fiestas pues es una manera también de vincularnos y de celebrarlos a ellos, a todos estos ancestros, ¿no? El equinoccio es el momento del año en el que los días tienen una duración igual a las noches. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa noche igual. Ocurre cuando los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol, cayendo la luz solar por igual en ambos hemisferios. Es decir, el plano de la eclíptica y del ecuador celeste coinciden, ¿vale? Entonces eso significa que durante 3 días la cantidad de luz durante el día y la cantidad de luz durante la noche es la misma. Por eso es una fiesta de buscar el equilibrio, o de ir hacia el equilibrio. En la estación del otoño el calor ya va disminuyendo. Hace tiempo que pasamos el momento más álgido del sol en el cielo, que fue precisamente el solsticio de verano. Entonces la luz se va como alejando, y la naturaleza, tanto la naturaleza que vemos como nuestra propia naturaleza, se prepara para el sueño del invierno. Es un tiempo de equilibrio donde el poder interior es impulsado a proyectarse y donde la visión intuitiva y sensible afloran. También nuestra capacidad de abrir nuestros sentidos y conectarnos con el mundo de lo no visible. Los vientos del otoño limpian y barren el suelo, transportan las semillas y enfrían el aire.
es justamente el momento de la reserva y de la conserva. Se recolectan los frutos del verano para aprovecharlos como alimento para el invierno y para guardar las semillas que serán plantadas en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, esta es la última etapa de la cosecha, es como la segunda cosecha y es tiempo de agradecer. Son días para dar gracias por todo lo recibido, tanto por la abundancia de la cosecha como por nuestros logros personales, y hacer preparativos para los días también de oscuridad. Es interesante porque bueno, estamos ya en el calendario gregoriano, el otoño marca el inicio del final del año, son prácticamente los últimos 3 meses del año en ese calendario, pero en el calendario zodiacal, que inicia en el grado 0 de Aries, que es justamente cuando en el hemisferio norte se da el equinoccio de primavera, pues estamos en ese calendario, estamos justo a la mitad del ciclo. Hay un ciclo que va desde el equinoccio de primavera al equinoccio de otoño y otro ciclo que va del equinoccio de otoño al siguiente equinoccio de primavera, siempre trazando espirales infinitas en el tiempo y en el espacio. Estamos cuando llega este lugar, este momento, esta zona energética en la que está el sol, nos sentimos como más fuertes intelectualmente, hay como más claridad mental, y el alma se va preparando para la gran transformación que va a ir teniendo durante el invierno, para que la soledad y la quietud en la que vamos entrando, porque cada vez hay menor cantidad de luz solar y estamos cada vez más como metidos en casa, en la cueva, leyendo, haciendo cosas como menos del exterior, pues nos preparen o en esa quietud y en esa interioridad nos vayamos preparando para el nuevo amanecer al reiniciarse el nuevo ciclo. Es un súper momento para mirar nuestros esfuerzos de todo este año, ver en qué han dado fruto, y bueno, en ese aspecto pues es una festividad por un lado alegre, porque celebra la abundancia y la generosidad de la tierra, pero por otro lado también ciertamente un poco nostálgica, ¿no? Porque es un momento en el que hay que dejar ir y soltar un montón de cuestiones que llevamos como acumuladas durante todo el año del calendario gregoriano desde enero, y han tenido ya como un proceso, y ahora estamos como mirando a ver cuáles de esas cuestiones las vamos a ir avanzando hasta finalizar, y cuáles otras pues ya no dan más de sí y las tenemos que soltar, igual así como los árboles sueltan las hojas, ¿no? Cuando llega el otoño, así suavemente, ¿no? Se trata también de un momento de equilibrio, porque las fuerzas de la oscuridad y la luz se encuentran en igualdad. A partir de este instante, como os decía, la oscuridad va a ir ganando terreno hasta alcanzar su punto máximo en Yule, que es el solsticio de invierno. Y poco a poco, con la llegada del equinoccio de otoño, la naturaleza nos va ofreciendo un auténtico espectáculo de color que nos invita pues al aquietamiento, a la observación, al descanso, antes de que comiencen los duros meses del invierno, que son pues como más repetitivos, estamos más metidos en una dinámica continuada, muy rutinaria. Entonces tenemos los últimos momentos para poder salir, contemplar el sol, mirar todo cómo la naturaleza está cambiando a tu alrededor y disfrutando de estar al aire libre. De una forma como mitológica, también adentrándonos en ese terreno, el equinoccio de otoño señala el fin de la cacería del Lugh. Esto es muy interesante porque el Lugh es el dios que se celebra en Lammas, ¿no? Entonces, las historias del norte de Europa hablaban del equinoccio de otoño como el fin de la cacería de este dios, que se escondía en la última mies de trigo que se recolectaba, hasta que era segada. Se iba escondiendo, se quedaba en la última espiga de trigo, y cuando era segada esa última espiga de trigo llegaba el otoño. Pero el espíritu del dios Lugh seguía vivo, seguía oculto en esa semilla, y es que el dios Lugh es un dios solar, es un dios del fuego, es un dios de la vida.
Entonces es muy bonito porque es una metáfora con esos cuentos, con esas mitologías, en este caso del norte de Europa, donde se expresa muy bien y muy bonito cómo después de haber hecho todo el ciclo y haber recibido el fruto, es precisamente ese fruto el que guarda en su semilla el espíritu del nuevo origen. Es precioso, es muy poético, ¿no? Mabón es uno de los nombres que se le da a esta fiesta, ¿vale? Pero bueno, esta fiesta debe su nombre a un dios galés que se llama así, Mabón, y que encarna el principio de la fertilización masculina, ¿vale? Los druidas del norte de Europa, los druidas celtas, llamaban a esta fiesta Men vom Air y honraban al dios del bosque ofreciéndole sidra y vino a los árboles. Como siempre, la cultura celta pues muy ligada a la naturaleza, muy ligada al panteísmo y bueno, dándonos cuenta también o llamándonos la atención sobre hacer rituales, ritualizar nuestra cotidianidad, pero también hacer algo concreto, sagrado para hacer esta festividad y pues poder ofrecer a un árbol que tengas cerca algo, un poco de lo que sea, de vino, de leche, de agua, de lo que sea, con esa intención de darle las gracias, ¿no? Como un medio de dar las gracias a toda la naturaleza, ¿no? Como con ese cuidado. Igual encontraremos estas celebraciones nombradas como por ejemplo la celebración de la cosecha del vino o la celebración de la cornucopia o el festival de Avalon, y bueno, ahora es como un tiempo en el que se celebran muchos festivales, muchas fiestas de la vendimia aquí por ejemplo en España, ¿no? Sin ir más lejos, donde yo nací, en Logroño, se acaba de celebrar, bueno, se está celebrando, de hecho, creo que termina mañana o pasado, la fiesta de la vendimia de San Mateo, y también en Valladolid y en muchos otros lugares. La última fiesta de la vendimia que se celebra es la del Pilar, me parece que es. Así que seguimos celebrando totalmente Mabón con estas fiestas de la cosecha y fiestas de la vendimia. Ay, perdona, que se acaba de subir un gato. Bueno, otra cosa que ocurría es que en la antigüedad la época de la cosecha, sobre todo de esta última cosecha, que era cuando los frutos ya habían madurado totalmente, estaba como un poco cargada de tensiones, ¿no? Porque siempre existía la posibilidad de que el tiempo cambiara y arruinara la tarea, como también ya estamos viendo que en esta época del otoño se producen cambios cada vez más fuertes de meteorológicos, ¿no? Hay como más inestabilidad. Entonces el trabajo de recolección era duro, se cosechaba el trigo y todo debía de ser tratado con muchísimo cuidado para conseguir un excelente resultado, que era lo que iba a asegurar que tuvieran comida durante todo el invierno. Entonces, por ejemplo, volviendo a la mitología celta, ¿no? A la mitología del norte de Europa, pues todo esto se narraba y se expresaba como una batalla entre los duendes conocidos como la Madre del Mar y Terán, quienes representan respectivamente al verano y al invierno. Entonces los duendes se interesaban mucho por la recogida del grano y querían como también participar en los beneficios, ¿no? Así que antiguamente los campesinos realizaban esfuerzos muy grandes y especiales para aplacar a los duendes maliciosos o malévolos con el fin de proteger sus cultivos, y realizaban pues otra vez de nuevo pues rituales, ceremonias, como siempre volviendo como a ese mundo mágico tan hermoso y que está muy vinculado a lo energético, ¿no? Por ejemplo, cuando ya terminaba la cosecha, pues las puertas y las entradas de las granjas eran adornadas con ramas, con espigas, con flores, con cintas, y de las arcadas de las casas colgaban guirnaldas, hoces y de guadañas, ¿no? Y también otra cosa bonita es que se daba forma de muñeco a la última gavilla que cogían de cereal, y esto lo utilizaban como para encarnar el espíritu del trigo, que permanecería guardado, esa gavilla con esa forma de muñeco, como recogiendo ahí ese espíritu hasta el año siguiente, cuando al arar de nuevo lo enterrarían para devolverle a la tierra el ánima de la vegetación, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que ahora en un mundo pues como materialista, racionalista e individualista, que solo cree en la materia y no entiende que la materia es sencillamente la manifestación de la energía, pues
Todo esto puede parecer como un poco, no sé, superficioso, quizás un poco tonto, pero realmente recuperar toda esa visión energética, poética, ceremonial, ritual de la vida da una gran riqueza, un gran color, una gran alegría nos trae a nuestras vidas, ¿no? Esta era también, cuando llegaba el equinoccio de otoño, era la época del año en el que se celebraban los misterios eleusinos, que eran unos ritos de iniciación anuales que se hacían en Roma vinculados al culto de las diosas agrícolas Demeter y Perséfone, que estos rituales se celebraban en Eleusis, que estaba cerca de Atenas, ¿no? Y bueno, de todos los ritos de la antigüedad, estos eran considerados los de mayor importancia, ¿vale? Se celebraban 2 veces al año, con el equinoccio de la primavera y con el equinoccio del otoño. Y los temas que trataban pues eran los temas más importantes o temas muy relevantes en los que los seres humanos en algún momento se tienen que parar a reflexionar. Eran muertes, o sea, eran la temática sobre la vida, sobre la muerte, sobre el renacimiento, ¿no? Que eran populares en esta época del año y que hacían que las personas se reunieran a hacer rituales y a tener conversaciones sobre estas temáticas fundamentalmente filosóficas, espirituales, metafísicas, que son muy importantes para la vida de los humanos, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa también que os quería comentar sobre Mabón es que está vinculada con la Carta de la Justicia. Claro, ¿por qué? Porque Mabón está vinculada a la llegada de Libra, a la entrada del portal solar Libra, que es ese equilibrio, ¿no? Si veis la figura de Libra, es como siempre como una mujer que tiene en su como una balanza, ¿no? O aparece como un lado solar, un lado lunar, pero siempre en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿sobre qué habla esta carta? Pues esta carta nos habla de que el cambio está sobre nosotros y que está en nosotros, o sea que todo ese cambio que está dando la naturaleza de desprenderse de las hojas, de llevar toda la energía, la savia para poder estar lo más acondicionados posibles para sobrevivir al invierno, a la oscuridad máxima, al frío, tal, pues de esa manera igual nosotros también necesitamos como replegarnos hacia adentro, observar cómo está nuestra savia, cuánta energía tenemos que llevar hacia ahí, centrarnos, soltar suavemente aquello que ya energéticamente nos está desgastando, pero que no lo queremos llevar más hacia adelante en nuestras vidas porque no es algo con lo que nos represente o con lo que estemos asociados. Entonces es como este tiempo que nos ayuda también a tomar decisiones que afectarán en cómo va a llegar nuestro futuro, ¿no? Entonces el tiempo que viene es un momento muy relevante para ir centrándonos en aspectos más profundos, más espirituales de nuestra vida. Es un tiempo de reflexión y de acción interna. Como ya va siendo cada vez más popular, es que el tiempo, sobre todo el tiempo de evolución, no es lineal, es un tiempo en espiral, ¿no? Entonces cada otoño puede parecer que es igual que el anterior, pero no, porque realmente cuando llegamos a un nuevo otoño ninguno de nosotros es igual, ninguno de nosotros es el mismo, porque accedemos a mayor profundidad dentro de nosotros, descubrimos rincones sin visitar y también sin limpiar, porque todas las vivencias que hemos ido teniendo a lo largo del resto de la rueda nos han ido transformando y nos han ido dando más capacidad de conciencia, más capacidad de visión interna y más herramientas para elaborar nuestro interno y nuestro yo soy, ¿no? Por eso el desafío que siempre nos propone a nivel energético el otoño es el de poder entrar a todos esos lugares, ventilarlos, conocerlos, respirar profundo, también para asumirlos y darles como un cauce, ¿no? Como os contaba antes, mitológicamente es un tiempo importante que está muy vinculado, por ejemplo, en la parte griega y romana al mito de Demeter y Perséfone, ¿no? Que es el mito de la cosecha. Demeter es la diosa griega del grano y de la cosecha.
y su hija se llama Perséfone, ¿no? Es que como... Entonces, Perséfone, su hija, era muy hermosa y había llamado la atención de Hades, que es el dios del inframundo. Entonces, no se le ocurrió otra cosa a Hades que abrir un hueco en la tierra y secuestrar a Perséfone. Y la sacó de la superficie de la tierra y se la trajo para el inframundo. Claro, su madre, la madre de Perséfone, Demeter, pues estaba muy triste y también bastante enfadada, pero sobre todo se puso tan triste que todos los cultivos de la tierra se marchitaron y quedaron inactivos, ¿no? Como veis, es un mito que narra lo que acontece en el otoño y hacia el invierno, ¿no? Entonces Demeter se enfada muchísimo y detiene la fertilidad de todo aquello que vive en la tierra. Los sembrados se secan y poco a poco van perdiendo la vida. Claro, ahí estaba Helios, arriba, el dios Sol, viéndolo todo, y entonces dice, bueno, pues que no podemos seguir así, o sea, hay que ayudar a Demeter para que esté alegre, para recuperar a su hija, porque es que esto va a morirse todo. Entonces hace unas investigaciones, unas averiguaciones, y ya descubre Helios que la Core, que es como se le llama muchas veces a Perséfone porque es el arquetipo de la doncella, había sido raptada por Hades, ¿no? Y la había llevado al inframundo, al reino subterráneo de los muertos, para hacerla reina del inframundo. Al principio Perséfone, cuando estaba en el inframundo, bueno, no parece que estuviera muy contenta, pero luego fue pasando el tiempo y ya estaba más contenta. De repente también como que se había librado un poquito del yugo del control y la autoridad de su madre. Le trataba bastante bien su raptor, bueno, lo que son los mitos, ¿no? Y entonces decide comer 6 semillas de granada. Y esto lo que hacía era que ya la adhería al inframundo. Si no comía nada, podía volver a subir a la superficie, pero si comía algo del inframundo ya quedaba como integrada en el inframundo. Entonces, como solamente comió 6 semillas, lo que ocurrió finalmente es que Zeus llega a un acuerdo entre Demeter y Hades, en el cual, o a través del cual, Perséfone va a pasar la mitad del año sobre la tierra con su madre y la otra mitad del año como reina del inframundo junto con su esposo y raptor, bueno, pues Hades, ¿no? Y entonces esto dio lugar a las estaciones. Es una forma de explicar metafóricamente y con una, digamos, un lenguaje antiguo, cuáles son los 6 años o los 6 meses del año en los que la tierra muere y cuáles son los 6 meses del año en los que la tierra renace, ¿no? Entonces, estos 6 meses del año comienzan con el equinoccio de otoño, porque realmente donde empezamos a sentir que la luz se apaga es en este tiempo y no se recupera hasta que prácticamente no llega el siguiente equinoccio de primavera, que ya hemos pasado el solsticio y ya sentimos que estamos preparados para florecer. Entonces, durante el tiempo que Perséfone está ausente, pues la tierra palidece con la tristeza de Demeter y ahí aparece el otoño y el invierno, ¿no? Que es el momento en el que Perséfone desciende al inframundo y después vuelve a emerger y toda la vida, toda la alegría de esta diosa madre de la agricultura hace que la fertilidad aparezca de nuevo y todo sea exultante de vida. Este mito es un mito aún más antiguo porque es un mito sumerio, es el mito de Inanna. Inanna es, bueno, a mí me encanta mucho Inanna. Inanna es la primera historia del héroe que hay registrada en esta humanidad. Es una historia del héroe de una mujer, ella era reina, también decidió bajar al inframundo. Ella era la diosa sumeria de la fertilidad y la abundancia y decidió bajar al inframundo a visitar a su hermana Ereshkigal. Que, bueno, Ereshkigal decretó que Inanna solo podía entrar al inframundo como todos los demás, despojándose de la ropa y de las posesiones terrenales, ¿no? Inanna lo hizo, pero cuando hizo esto Ereshkigal había librado como una serie de plagas sobre su hermana y la mató.
Otra vez volvemos al tema de los mitos, ¿no? Tienen unas narrativas así muy heavy, ¿no? Entonces, bueno, durante el tiempo que Inanna estuvo en el inframundo, que tuvo que pasar 7 puertas, donde fue cada vez muriendo un poquito más, ¿no? Digamos, despojándose de cosas, como el otoño también, despojándonos cada vez más de cosas, pues y la tierra dejó de crecer cuando Inanna estaba en el inframundo. Inanna muere, cuelgan su pellejo de un gancho en el inframundo y un visir baja y devuelve la vida a Inanna, que también este es el mito, la primera vez que aparece el mito de la resurrección al tercer día, ¿vale? Entonces pasan 3 días, baja el visir, Inanna vuelve a la vida y cuando vuelve a subir a la superficie, la tierra vuelve a comenzar a florecer y a producir. Entonces, como veis, o sea, son formas mitológicas de explicar pues cómo es este tiempo en el que entramos. En la mitología celta, por ejemplo, está Modrón. Mabón es el dios celta del sol e hijo de Modrón, que es la gran diosa de la tierra. Es como siempre estamos hablando de una festividad que tiene mucho que ver con la tierra, con la agricultura, con la fertilidad, ¿no?, de la tierra. Entonces Mabón, que es el hijo de Modrón, la gran diosa de la tierra, nació al principio de los tiempos y fue secuestrado 3 días después de su nacimiento, ¿vale? Entonces, pues igual, su madre quedó súper triste. Esa tristeza pues hizo que cayera toda la noche en la tierra. Su pena es equivalente a la que sintió Demeter, ¿no? También cuando desaparece su hija la Core. Y bueno, pues siempre todos estos mitos nos hablan de cómo vamos entrando en la oscuridad y después vamos renaciendo a la luz, ¿no? Otros nombres para el Festival de Mabón, pues por ejemplo, la Europa cristiana celebra el equinoccio de otoño como la fiesta del Arcángel Miguel, ¿vale?, que es conocido como el líder de los ejércitos de ángeles dentro de la religión judeocristiana, sobre todo durante la época medieval. Pero todavía hoy este arcángel es muy conocido, hay mucha gente que le tiene devoción al Arcángel Miguel y todavía se celebra esta festividad en este tiempo de Mabón en algunos condados ingleses y también en diferentes poblados del territorio mexicano. Los druidas modernos celebran esta época como el equilibrio entre la luz y la oscuridad, o el Alban Elfed. La rueda gira y regresa al tiempo del equilibrio. Igual, el Alban Elfed marca ese equilibrio entre el día y la noche antes de que la oscuridad supere a la luz, ¿no? Es un momento de, como os digo, de agradecer a la tierra en toda su abundancia, como dadora, como madre por nuestra gran cosecha. Mabón cae también en el cumpleaños de la luna en China. Se celebra horneando pasteles de arroz cosechados en honor a la luna. El Festival de la Luna China o Fiesta de Medio Otoño es una fiesta igual de la cosecha que se celebra en la mayoría de los países de Asia Oriental, pues como por ejemplo China, Vietnam, Singapur, y también se le conoce como el Chung Chiu en China, que es una fiesta igual que marca el final de la cosecha del arroz. Como veis, en toda la tierra se celebra este tiempo y es otra forma también de sentirnos todos hijos de la tierra, más allá de nuestros países. Estamos todos unidos y vinculados por los tiempos energéticos de la rueda que va girando y gira para todos igual, y todos estamos metidos dentro del cuerpo de ese ser tan hermoso que es la tierra, ¿no? Bueno, pues es un momento para reunirse las familias, para cenar, adorando a la luna, encendiendo linternas de papel y comiendo pasteles de la luna aquí en el Chunchuy de China. Por ejemplo, el pueblo yoruba de Nigeria celebra el festival del ñame. Me imagino que también recogerán la cosecha de ñame y cada octubre lo celebran con danzas para sus antepasados y para la fertilidad de las cosechas, porque es una fiesta, el equinoccio es el día 23, pero estas fiestas empiezan un poquito antes y acaban un poquito después, o sea, son unas fiestas que se dan desde finales de septiembre hasta principios de octubre. Los siroquis se reúnen también para la danza del maíz cada otoño para agradecer por la maduración de los granos, ¿vale? Maibun, que es como también se le conoce a la festividad de Mabón, es también llamada la fiesta del día del banquete, o también se le conoce como la fiesta de Avalon
o también se le conoce como el equinoccio di autunno, Strega, que se celebra mucho en Italia. Los teutones lo llamaban la búsqueda del invierno y era para todo el norte de Europa era como un mes sagrado donde se ofrecían libaciones a los árboles de los bosques, ¿no? Esto es muy bonito, pues como volver a tener ese vínculo, recordando que no solamente nosotros somos unos seres vivos en la tierra y los animales, sino que todo lo que está dentro de la tierra manifestado, todo, absolutamente todo, hasta lo que pueda parecer más inerte como las piedras, ya se ha demostrado que tienen vida, que tienen una energía que se moviliza en su interior. Por ejemplo, también está el Sukkot, el festival judío de la cosecha, que coincide igual con Mabón. El Sukkot, o fiesta de las cabañas, comienza al anochecer de la víspera del equinoccio y se extienden durante 7 días las celebraciones. Se conmemora la culminación de la cosecha y la recogida de los frutos, y también recuerda los 40 años que los judíos estuvieron en el desierto habitando en cabañas, que se llama Sukkah, después de salir de Egipto, ¿no? Como hemos dicho, también eran las fiestas dionisíacas en Roma, se celebraba la cosecha de la uva, la fiesta de la vendimia, y se celebraban bebiendo vino. Ya sabéis, hay que celebrar este Mabón tomando vino. Bueno, estaban también los misterios eleusinos, que se celebraban del 15 al 24 del mes de Boedromión, que era el mes de septiembre, ¿vale? Estos, como ya os he comentado también, estos grandes misterios, esta fiesta de los grandes misterios, se hacían en honor a Perséfone y también a su madre, ¿verdad? Bueno, eran también unas fiestas iniciáticas. Los iniciados en los misterios, ¿verdad? Porque eran tiempos en los que los misterios eran conocimientos, sabidurías ancestrales que se transmitían de formas orales y a través de rituales y ceremonias. Entonces, estas iniciaciones mistéricas se hacían, como os he comentado antes, en el Eleusis, y los que entraban para hacerse sacerdotes de esas escuelas de misterios entraban en el Telesterión, que era el santuario central donde se daban estos rituales transformativos, ¿no? Y bueno, también se celebraban estas fiestas en honor a Apolo Boedromio, ¿vale? Que es el que acudía en exilio de la batalla, que de ahí yo creo que viene también un poquito la relación con el arcángel San Miguel. Y con respecto a los arquetipos femeninos de la naturaleza, Mabón es la sacerdotisa. El arquetipo de la sacerdotisa representa la hechicera, Isis, Inanna, Kali, que tienen, que vehiculan las sacerdotisas esta capacidad de transformar, de destilar, de discernir, ¿no? De tocar el inframundo y hallar después una subida en la que esa vivencia se transforma en sabiduría. Es una energía también vinculada a la fase premenstrual del ciclo lunar y a la luna menguante. Es el rito de paso que se asocia a este momento, a Mabón y a la sacerdotisa, es el climaterio o la menopausia, que también es llamada, me encanta esto, la segunda primavera. O sea, es como que en el ciclo lunar, ¿no? La primera primavera sería cuando se comenzará el proceso de la luna en el cuerpo a través del sangrado, y la segunda primavera fuera precisamente cuando ese proceso ya se clausura en el climaterio y en la menopausia y empieza la segunda primavera. Es como un renacer de la mujer sabia, de la mujer sacerdotisa, ¿no? Es la mujer madura, la mujer abundante, lista para soltar todo, que conoce la magia de la tierra, los ritmos orgánicos, y que sabe perfectamente que hay que muchas veces en la vida morir y renacer para desprendernos o desprenderse de los viejos paradigmas, ¿no? Entonces es como el aspecto de cada una de nosotras
que sabe trazar un puente entre la realidad cotidiana y la realidad mágica, ¿no? Es como traer el misterio, lo espiritual a la vida cotidiana y hacer de cada cosa un ritual. Eso es algo sagrado, algo que tiene un significado que va más allá de la acción concreta que se está efectuando, y es precisamente ese significado que convierte a esa acción en un ritual y en un símbolo lo que le da una fuerza transformadora mágica. Mágico no significa que no sea real, porque lo mágico es absolutamente real, ¿no? Sino mágica en el sentido de sorprendente, trascendente, donde puede haber resultados que van mucho más allá de lo que uno, y se mueven los hilos, ¿verdad? Los hilos invisibles, y puede haber resultados que van más allá de lo que uno puede pensar desde un simple materialismo, por ejemplo. Este tiempo de Mabón nos trae el regalo de traer más conciencia a nuestra vida a través de aprender a leer la información simbólica que nos rodea, ¿no? Retomando el arquetipo de la sacerdotisa siempre confía en el poder del rito, en el poder del mito, en el poder del símbolo, ¿no? Es como una persona incansable buscadora del conocimiento y de la transformación del conocimiento en sabiduría a través del desarrollo de la capacidad de alquimizar los procesos interiores. Mabón es el tiempo para despertar esa sacerdotisa en el interior de cada uno y aprender a hacer alquimia con cada una de las situaciones que vivimos. Dejar de ser víctimas y convertirnos en alquimistas de nuestra propia existencia, tomando toda esa información de las experiencias de una forma neutral, equilibrada, como nos enseña Mabón, y transformándola en sabiduría. Bueno, como veis, el tema de la sacerdotisa da para mucho de sí. A mí me encanta este tema, ¿no? Porque muchas veces las mujeres, cuando llegan al momento del climaterio o la menopausia, es como que piensan que van a quedar como desvitalizadas, cuando es justamente todo lo contrario. Se inicia un periodo, un proceso de la vida donde toda esa energía que antes utilizaban para crear hacia afuera, la utilizan para crearse y recrearse en el interior y alquimizar todos sus procesos y optar a una belleza, una capacidad de materialización en sus vidas y de obtener objetivos que antes no habían podido tener, ¿vale? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, Mabón nos llama a crear un hogar en el interior de nosotros mismos y habitar en él con la claridad del equilibrio que nos ofrece ver las cosas desde un lugar igualado entre la luz y entre la oscuridad. Es un momento de observar, de tener paciencia, de perseverar, de confiar en nuestros sentimientos, dejar que las cosas sucedan y dejar también que nuestros sueños vayan calando, vayan gestándose en la oscuridad, para que cuando llegue el momento de la luz nazcan a la materialización de la vida, para poder compartirlo con los demás. Bueno, pues nada, esto es lo que os quería comentar. Voy a leer un pequeñito texto, una pequeña invocación a Mabón, y la voy a dejar escrita también en un post por si alguien la quiere utilizar. Podéis hacer un pequeño ritual, si tenéis un árbol cerca, acercarle algo, un líquido y verterlo. O si no estáis cerca de árboles o de la naturaleza, pues poner una vela en casa y pintar algo de naranja o de marrón, o colocar algún objeto que para vosotros pueda simbolizar el otoño o una música de otoño, y por ejemplo leer esto, ¿no? Que es esta invocación que dice: el grano del otoño es la semilla de la primavera, bendita sea la madre de toda la vida. Bendita sea la vida que proviene de ella y regresa a ella. Entrega la copa a la sacerdotisa, quien dice: hemos sembrado, hemos cuidado, hemos plantado, hemos reunido, hemos recogido una buena cosecha. Diosa, te damos las gracias por tus dones. Dios, te damos gracias por tu abundancia. Yo te doy las gracias por
cada uno por lo que quiera. Yo te doy las gracias por todo este tiempo que estamos compartiendo y también por todo el ciclo que llevamos ya en Pon tu alma en danza. Estamos a punto de cerrar un ciclo completo de la rueda solar y de la rueda lunar. Y también por todos los grandes logros que hemos conseguido en la Escuela Internacional de Yoga, Danza y Pilates Aéreo, donde trabajamos la fluidez y el ritmo y el conocimiento profundo a través del uso del columpio. Bueno, pues con esto ya termino. Feliz Mabó, no os olvidéis de celebrarlo. Es un momento hermoso, es un momento para celebrar la vida y todos los momentos para celebrar la vida siempre son súper bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.